Capítulo 61. Comienza el juicio. Finalmente, llegó el segundo juicio de Shimura Danzo en el tribunal de la hoja oculta. A diferencia de antes, la existencia de la agencia de noticias Eden Leaf aseguró que las noticias de este evento se extendieran como la pólvora. Esto hizo que el alboroto actual fuera innumerables veces más intenso que el anterior. Esta vez, el papel de juez no fue ocupado por Sarutobi Hiruzen. En cambio, Uzumaki Mito tomó el puesto. Uchiha Yato había insinuado previamente que Uzumaki Mito presidiría el juicio. Este movimiento estaba destinado a garantizar la transparencia y evitar malentendidos absurdos, refiriéndose a la desconfianza del F4 de Eden Leaf. El ensayo y sus procedimientos siguieron el mismo protocolo que antes. Esta vez, Uchiha Yato representó a la fuerza de policía militar en la presentación de cargos. Expuso todas las atroces hazañas de Shimura Danzo. Los detalles fueron los siguientes. El reciente incidente del pozo infantil fue el resultado de los procesos de selección y entrenamiento realizados por Root, dirigido por Shimura Danzo. Ha causado un daño significativo a la reputación de múltiples orfanatos en la hoja oculta. Después de una investigación exhaustiva por parte de la Fuerza de Policía Militar de la hoja oculta, podemos confirmar que Shimura Danzo tiene la responsabilidad directa de este incidente. Uchiha Yato luego procedió a mostrar las fotografías de la investigación, imágenes que podrían mostrarse al público, a los aldeanos de la hoja oculta. Las expresiones de los bebés muertos y la vista de las extremidades cortadas eran horribles, sin importar cuántas veces uno los viera. Algunas de estas fotos fueron vistas por primera vez por Sarutobi Hiruzen y Uzumaki Mito. Uchiha Yato había advertido a Uzumaki Mito de antemano. Le había dicho que las imágenes eran extremadamente gráficas y, dada su avanzada edad, tal vez quisiera disculparse. Sin embargo, debido a la pura depravación del incidente, Uzumaki Mito sintió que no podía hacer la vista gorda. Le dijo a Uchiha Yato: esta anciana puede estar envejeciendo, pero asumiré lo que pueda por ti. Si realmente me respetas, trata de no hacerme enojar con demasiada frecuencia. Por supuesto, nuestro Uchiha Yato fue muy considerado. Inmediatamente sacó 2 botellas de píldoras de acción rápida para salvar el corazón y se las entregó a Uzumaki Mito. Uzumaki Mito escuchó mientras Uchiha Yato explicaba los usos milagrosos de la medicina, sintiéndose completamente encantado. Había oído hablar de eso de Tsunade antes. Tsunade había mencionado que este pequeño mocoso Uchiha Yato tenía una medicina increíblemente efectiva en su poder, pero se negó a venderla. Ahora, había recibido 2 botellas gratis. Esta escena fue sin duda difícil de aceptar para algunos. De vuelta al presente, Uzumaki Mito echó un breve vistazo. Como ninja de su edad, ¿qué tipo de tormentas no había resistido? Sin embargo, la vista de las trágicas condiciones de estos bebés todavía le dio escalofríos. No había forma de evitarlo, simplemente era demasiado horrible. Esto instantáneamente hizo que los civiles desearan poder arrojar a Shimura Danzo nuevos podridos y hojas de vegetales. A los ninjas de los principales clanes probablemente les fue un poco mejor, ya que sus hijos podrían estar protegidos dentro de sus clanes. Tomemos a Uchiha Yato, por ejemplo. Fue acogido con los Senju o los Uchiha. No había forma de que terminara huérfano en las calles. Al ver que se había logrado el efecto deseado, Uchiha Yato acumuló más presión sobre Shimura Danzo. Uchiha Yato continuó. En segundo lugar, Shimura Danzo también está implicado en varios proyectos de investigación ilegales. Basándonos en la inteligencia proporcionada por Orochimaru-sama de los Sannin, hemos descubierto algunas de las consecuencias adversas resultantes de experimentos humanos poco éticos. Mientras hablaba, los miembros de la Fuerza de Policía Militar de Konoha presentaron una vez más pruebas y documentos para que todos los examinaran. La mayoría de la gente hojeó los complejos datos científicos, pero solo Uzumaki Mito los revisó cuidadosamente. No había otra opción. Algunos de estos resultados experimentales bien podrían afectar la seguridad de su nieta. Después de que terminó de leer el contenido general, entendió aproximadamente por qué Uchiha Yato había enfatizado el peligro y el daño. Comparando lo que sabía del trabajo de Orochimaru con estos hallazgos, estaba claro que parte del contenido aquí era francamente espantoso. Afortunadamente, su edad y vasta experiencia le permitieron soportarlo. Después de todo, tenía un cuñado menor que también era bastante experto en tales investigaciones. Shimura Danzo, sin embargo, parecía absolutamente lívido, su rostro tan oscuro que parecía que podía gotear agua de él. Nunca había esperado que Orochimaru lo traicionara tan a fondo. Anteriormente, para financiar experimentos humanos e investigaciones de liberación de madera, Root había asignado presupuestos masivos a Orochimaru.
Ahora, después de cosechar todos los beneficios, Orochimaru simplemente se había ido sin pensarlo 2 veces. No solo eso, sino que Uchiha Yato también había arreglado cuidadosamente que los jefes de clan transmitieran las quejas de la población civil. Bueno, con un santo de equilibrio de cuentas listo para usar en bandeja de plata, sería un desperdicio no explotar esas viejas deudas no resueltas. Entre estos representantes se encontraban clanes ninja de todos los tamaños que Shimura Danzo había estafado anteriormente. Liderando la carga estaba nada menos que Tsuru Sarutobi y Okuto Hyuga. Estos dos odiaban a Uchiha Yato, pero odiaban aún más a Shimura Danzo. Este cuchillo de la gente había sido meticulosamente arreglado para Danzo, sin dejarle espacio para discutir. Uchiha Yato luego produjo una montaña de registros financieros presentados previamente por los clanes. Los 3 miembros restantes del F4 de la hoja oculta se retorcieron al verlo. Incluso Uzumaki Mito, ahora sentado en la posición del juez, se quedó sin palabras. Si se reembolsaran estas cantidades, probablemente totalizarían hasta 2.000 millones de ryo. Solo se puede decir que ninguno de los clanes ninja estaba completamente limpio, ya que todos tenían algunas cuentas no reveladas en diversos grados. Lo que es aún más irónico es que el clan Shimura reportó la asombrosa cantidad de 5.000 millones, citando la razón por la que el anciano Shimura Danzo había causado problemas considerables a su clan durante su mandato. Necesitaban una gran cantidad de dinero para sofocar la ira de los otros clanes ninja, razón por la cual había discrepancias financieras tan grandes. Olvídate de cómo se sentían los demás. Uchiha Yato se estaba riendo a carcajadas. Originalmente solo quería que algunos clanes limpiaran un poco los registros de sus cuentas anteriores. Pero ahora, su propia gente resultó ser la más despiadada. Sarutobi Hiruzen, que inicialmente había querido argumentar en defensa, vio que las cuentas reportadas de su propio clan Sarutobi y el clan Shimura ascendían a casi 900 millones de ryo. Supo entonces que no había forma de que pudiera proteger a Shimura Danzo esta vez. Uchiha Yato decidió hacerles un favor en este punto. Continuó. Ahora sospechamos que el Elder Shimura Danzo también sufre delirios de persecución. Tiende a hacer acusaciones infundadas y a pronunciar declaraciones extremas. Instamos a todos los aldeanos a permanecer atentos y no creer en rumores. Si surge algún rumor, la policía militar investigará de inmediato. La Gaceta de la Hoja Oculta publicará aclaraciones. Este movimiento cortó otra ruta de escape para Shimura Danzo. La implicación era clara. Nadie creería una palabra de lo que dijera ahora. Ni siquiera debería intentar arrastrar a los superiores de la hoja oculta o a Orochimaru, porque en el momento en que lo hiciera, la fuerza de policía militar se abalanzaría sobre él. Esta ayuda de Uchiha Yato se ganó el elogio unánime del círculo íntimo del Hokage y de los diversos clanes ninja. Incluso Hyuga Hinata no pudo evitar elogiarlo en silencio en su corazón. Este chico no es tan malo después de todo. Al menos sabe cómo calmar a todos. Una vez concluida la demanda, llegó el momento de la sentencia final. Uzumaki Mito declaró: la evidencia ha demostrado que Shimura Danzo ha causado un daño significativo al desarrollo de la aldea. Después de deliberar, el tribunal ha decidido condenar a muerte a Shimura Danzo. La ejecución tendrá lugar dentro de 3 días, antes de la piedra conmemorativa. Y con eso, Uchiha Yato cosechó una gran cantidad de monedas de emoción de esta sesión de Leaf Corps. Realmente tenía que agradecer a Shimura Danzo por sus contribuciones. Una vez más, Yato había logrado desplumarlo. Después de que concluyó el juicio, Uchiha Yato inmediatamente le lanzó una ilusión. Solo para evitar incidentes innecesarios. Capítulo 62. La muerte de Danzo. Después de que el tribunal de la hoja levantó la sesión, Uchiha Yato escoltó a Uzumaki Mito a casa. Él dijo: abuela Mito, de verdad ahora. Te lo dije, solo necesitabas seguir los movimientos. No hay necesidad de ponerse tan nervioso. Al escuchar las palabras de preocupación de Yato, Uzumaki Mito sintió una calidez inexplicable en su corazón. Si su nieto todavía estuviera vivo, probablemente sería tan agradable como Uchiha Yato. Pero justo cuando estaba pensando esto, Yato comenzó a soltar tonterías nuevamente. Aún así, no hay necesidad de preocuparse. Con la píldora de acción rápida para salvar el corazón que preparé para ti, te garantizo que te salvará la vida. Y así, el poquito de calor que había sentido se desvaneció en el aire. Uzumaki Mito suspiró. Ver esos cadáveres infantiles, me dolía el corazón sin razón. Los niños de los clanes ninja al menos lo tienen mejor, nunca terminarían en ese estado.
Solo imaginando lo desesperados que deben haberse sentido esos niños en sus últimos momentos, como era de esperar, tales cosas fueron especialmente desgarradoras para las ninjas. Tsunade había visto esas fotos antes e inmediatamente abofeteó a Danzo 2 veces mientras todavía estaba bajo la ilusión. Luego corrió a la fosa común para enterrar a los bebés adecuadamente. Realmente sintió una profunda pena por esos niños. En este momento, Uzumaki Mito preguntó inusualmente. Nabaki. Uchiha Yato, naturalmente, entendió la implicación de Uzumaki Mito. Él asintió levemente. Luego sacó un paquete de pergaminos, que fueron recuperados de la cámara secreta de Shimura Danzo. Uchiha Yato originalmente tenía la intención de explicar más. Pero al instante, sin decir nada, Uzumaki Mito simplemente asintió en reconocimiento. Tomando la indirecta, Yato se retiró con tacto. No había forma de evitarlo. Habiendo sabido que la muerte de su nieto estaba relacionada con los conocedores de la aldea, era comprensible que la abuela necesitara tiempo para procesar esto. Antes de irse, Yato asignó específicamente a un Anbu para proteger los alrededores de Uzumaki Mito. A decir verdad, tales arreglos no requerían la autorización personal de Yato. Solo informar al tercer Hokage garantizaría una protección integral las 24 horas del día, los 7 días de la semana para Mito. Al salir de los terrenos del clan Senju, Uchiha Yato se dirigió inmediatamente a la casa de Orochimaru para pedir prestados algunos recursos. Así es, tenía la intención de plagiar el progreso de la investigación de World Style. Sin andarse con rodeos, Yato le dijo directamente a Orochimaru: estoy aquí para robar tu sabiduría. Incluso Orochimaru se quedó momentáneamente sin palabras ante tal desvergüenza. Sin pretensiones en absoluto, ¿eh? Este comentario en realidad vino de Jiraiya. Desde que los experimentos del estilo de madera obtuvieron reconocimiento oficial, Jiraiya había comenzado a visitar Orochimaru con más frecuencia. Seamos honestos, fue principalmente para ver a Tsunade. Yato dijo: a mi tío serpiente le encanta mi personalidad directa. ¿Qué puedo decir? Soy naturalmente agradable. Jiraiya no discutió, ya que estaba bastante familiarizado con las payasadas de Yato. Después de breves cortesías, se instaló cerca para continuar escribiendo. Yato bromeó: ¿no tienes miedo de que Tsunade te vea? ¿Y darte un especial de Dragón Uppercut? Jiraiya se jactó. ¿Por qué temer? Soy un pilar de la masculinidad. La razón principal fue el agotamiento actual de Tsunade. Administrar el hospital Leaf mientras manejaba el incidente del pozo infantil le dejó sin energía. Ya se había saltado 2 invocaciones del experimento estilo madera de Orochimaru. Esto explicó la audacia de Jiraiya al escribir abiertamente sus materiales de investigación aquí. Orochimaru intervino. Tú también deberías contribuir con tu cuerpo. Nos hemos topado con un pequeño cuello de botella en la investigación. Después de escuchar los detalles, Yato entendió. La confirmación preliminar mostró que el cuerpo de Tsunade podría sintetizar Road Style. Yato compartía este potencial, mientras que los intentos de Jiraiya y Orochimaru resultaron menos efectivos. Yato sugirió: Shimura Danzo debería ser sentenciado a muerte pronto. Su cuerpo haciendo contribuciones científicas no sería excesivo, ¿verdad? Esto inmediatamente despertó el interés de Orochimaru. Las células Hashirama previamente trasplantadas de Danzo eran del tipo desactivado e inutilizable. Esto presentó un ángulo de investigación alternativo que intrigó mucho a Orochimaru. Con humor negro, Orochimaru comentó: qué cruel. Negarle la paz incluso en la muerte, cosecharlo para experimentos. Es cierto que la exposición prolongada a Yato había suavizado la personalidad originalmente más maliciosa de Orochimaru. Yato respondió: no lo expreses así. Esta es una contribución científica voluntaria. Es un participante dispuesto. Después de proporcionarle a Orochimaru algunas células del cuerpo y, de paso, financiar 5 millones adicionales para sus experimentos, Uchiha Yato dejó el laboratorio de Orochimaru. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, Shimura Danzo fue la estrella del espectáculo. Su ejecución en el mercado. Uchiha Yato había arreglado especialmente la escena para que se pareciera a una antigua plataforma de ejecución. Al ver esta configuración, Shimura Danzo comenzó a lanzar acusaciones salvajes. Maldito seas, Sarutobi Hiruzen. No morirás bien. Tomé la caída por ti, Orochimaru. Me traicionaste en el último momento, ¿ya no te importan tus experimentos? Koharu Utatane. Malversaste fondos del departamento de materiales y me los pusiste a mí. Omura mi tocado. Robaste el equipo médico de Tsunade y me culpaste por ello. Jefe del clan Shimura. ¿Cómo te atreves a hacerme cargar con tus cuentas sucias? ¿Dónde está tu conciencia?
Habiendo sido preparado mentalmente por Uchiha Yato, y con el liderazgo de la aldea y el clan Uchiha unidos para exigir su muerte, el destino de Danzo estaba sellado. Después de su arrebato, Uchiha Yato, sintiendo una punzada de lástima, le permitió hundirse más profundamente en la ilusión. Para un momento tan emocionante, la ejecución de Shimura Danzo, Uchiha Yato naturalmente asumió el papel de verdugo. Cuando el asesino encontró su fin, el primero en derramar lágrimas fue el anciano del clan. La venganza de su hija, Uchiha Michiko, finalmente se había servido. Uchiha Yato luego explicó. También hemos establecido otra política en nombre de Shimura Danzo. Su caso servirá como una advertencia, un pilar de la vergüenza. Todos aquellos que cometan ofensas graves contra la aldea oculta de la hoja serán clavados en este pilar, maldecidos por las generaciones futuras. Esta declaración envió un escalofrío colectivo por la columna vertebral de todos los presentes, ya fueran shinobi del clan o ninjas civiles. Todo el mundo desea dejar atrás un buen nombre. El movimiento de Uchiha Yato aseguró que Shimura Danzo fuera recordado para siempre con desgracia, manchando incluso la reputación del clan Shimura. Pero dado el impulso actual, el clan Shimura no tenía espacio para negociar. Cualquiera que se atreviera a oponerse sería calificado como enemigo de toda la hoja oculta. Para enfatizar la grandeza del momento, Uchiha Yato convocó a su Susanoo, empuñando su enorme espada, un arma divina que afirmó haber encontrado en el río Naka a su clan, mientras le decía al Hokage que era una reliquia familiar de larga data. A decir verdad, el Susanoo que empuñaba la espada exudaba un aura aún más dominante. Aunque podría haber sido una exageración, como usar un camión para aplastar una mosca, la pura intimidación pretendía ser una advertencia para todos los posibles traidores. Y así, la hoja del juicio descendió lentamente, marcando el final de la vida de Shimura Danzo. En este momento, nadie habló. Todos lo sabían. Se había acabado. El corazón de Sarutobi Hiruzen estaba cargado de emociones encontradas. Su viejo amigo, que una vez había estado a su lado para proteger la hoja oculta, había caído en la oscuridad, solo para encontrar ese final. Mientras tanto, Uchiha Yato no sintió nada más que satisfacción. Había cumplido su promesa de vengar a su tía y había demostrado la transformación del clan Uchiha. Pero justo entonces, un giro inesperado de los acontecimientos. Capítulo 63. Lo que viene después. El cadáver de Shimura Danzo desapareció. Esto dejó a muchos presentes sintiéndose extremadamente sorprendidos. Sarutobi Hiruzen pensó para sí mismo. Maldita sea, ¿este viejo bastardo todavía tiene un truco bajo la manga? Si es así, ¿necesito profanar su cadáver nuevamente? Orochimaru pensó. Maldita sea, ¿este viejo bastardo va a escapar? ¿Qué pasa con mis materiales experimentales? Uchiha Yato pensó. Maldita sea, ¿podría haber llamado la atención de esa persona? Pero eso no debería ser posible, ni siquiera es un Uchiha. Al ver desaparecer el cadáver de Shimura Danzo, el primer pensamiento de Uchiha Yato fue que Danzo había usado a Izanagi. Después de escanear los alrededores, no vio a Danzo reaparecer por ningún lado. Uchiha Yato sospechaba que Uchiha Madara podría haberlo rescatado para usarlo como peón para meterse con él. La verdad no estaba lejos de la suposición de Yato. Sin embargo, este incidente no fue orquestado por Madara sino por Black Zetsu. Uchiha Madara despreciaba a las personas que oprimían al clan Uchiha y hacían cosas tan repugnantes. Incluso si necesitara peones, no elegiría a alguien tan descerebrado, demasiado ambicioso y débil. Pero este tipo de persona era exactamente el tipo que Black Zetsu favorecía. Entonces, Black Zetsu creó una cortina de humo, haciendo que toda la situación pareciera plausible e inverosímil. Uchiha Yato no podía estar seguro, y con todo lo que estaba sucediendo, era difícil juzgar. Volvió su mirada directamente hacia el tercer Hokage. En este momento, el propio tercer Hokage todavía estaba desconcertado. Pero años de experiencia como Hokage le dijeron que no podía dejar que la gente perdiera la fe en la aldea oculta de la hoja. Shimura Danzo ha sido ejecutado. Deja el resto a los Anbu. Cualquiera que se acerque a la plataforma de ejecución será tratado como un espía. Esta era la única solución que se le ocurría. No podía dejar que los extraños vieran las vulnerabilidades de la hoja oculta. Uchiha Yato tampoco sabía qué decir. No podía entender por qué Uchiha Madara salvaría a Shimura Danzo. Black Zetsu huyó con Shimura Danzo a cuestas. Black Zetsu todavía se preguntaba cómo explicarle esto a Uchiha Madara. Pronto, los dos fueron llevados ante Madara. En este momento, Madara estaba algo desconcertado. Había estado disfrutando del espectáculo a través de Zetsu Blanco, ¿por qué de repente habían causado problemas? Black Zetsu dijo. Señor Madara, creo que este hombre todavía tiene algo de uso. Él podría ayudar a cultivar algunas fuerzas ocultas para ti.
Madara se burló. ¿En serio? Alguien que ni siquiera pudo superar a Uchiha Yato, ¿cuál es el punto? Después de todas las atrocidades que cometió contra los Uchiha, se merece esto. Zetsu Negro persistió. Más manos hacen un trabajo más ligero. Además, no es débil. Podemos usarlo como un peón, sin necesidad de que piense por sí mismo. La implicación era simple. Controlarlo con el Sharingan y hacer que trabaje para ellos. Este razonamiento hizo que Madara fuera un poco más receptivo. Al ver el progreso, Black Zetsu continuó halagando. Y necesitamos personas en el exterior para manejar las cosas por nosotros. Tener influencia siempre es beneficioso. Con tu poder, Lord Madara, no podrá escapar de tu control. 2 cumplidos bien colocados más tarde, Madara estaba innegablemente complacido. Uchiha Madara dijo, bien. Como todavía está bajo Genjutsu, suéltalo. Le pondré uno nuevo. Habiendo obtenido el consentimiento de Madara, Black Zetsu inmediatamente se apresuró ansiosamente para disipar el Genjutsu. Sin embargo, el Genjutsu de Uchiha Yato venía con su propio cortafuegos incorporado. En un instante, Black Zetsu fue víctima de él. Una sustancia negra y viscosa transformada en una figura humanoide, imitando sin cesar los movimientos de baile. La vista era tan ridícula como podía ser, pero dejó a Uchiha Madara a su lado algo asombrado. Esto despertó su interés en el Genjutsu de Uchiha Yato. Decidió analizarlo él mismo, pero para su sorpresa, él también quedó atrapado momentáneamente. Por supuesto, con las décadas de experiencia de Madara, incluso si sus habilidades físicas habían disminuido, aún podía manejarlo. Después de liberarse de la ilusión, Madara no pudo evitar sentir un rastro de cautela hacia la escena que acababa de presenciar. Anteriormente, cuando vio al ninja de la hoja oculta que había sido atormentado por Uchiha Yato, pensó que estaban exagerando. ¿Qué tipo de genjutsu podría hacer que llamaran demonio a Yato en el momento en que lo vieron? Ahora, el genjutsu de Uchiha Yato se había ganado oficialmente el reconocimiento de Madara. Naturalmente, la situación posterior se desarrolló sin problemas. Con esto, Madara ganó otro aliado. Shimura Danzo. En cuanto a la mancha negra que se retorcía cerca, Uitesetsu la arrastró para dejarla bailar al contenido de su corazón. No había forma de evitarlo, esto acababa de hacer que Madara perdiera la cara frente a Uitesetsu. Después de deshacerse del Zetsu blanco que había presenciado el incidente, Zetsu negro tuvo que soportar este tormento él mismo. Nunca en sus sueños más salvajes Black Zetsu, un intrigante experimentado en el mundo shinobi, imaginó que estaría mental y físicamente agotado por este genjutsu sin siquiera darse cuenta. Casi había abandonado su deseo de revivir a su madre solo para matar a Uchiha Yato debido a esta ilusión. La escena volvió a la aldea oculta de la hoja. Sarutobi Hiruzen había convocado a un gran grupo de personas para discutir. Después de todo, algunas cosas no podían mantenerse ocultas, era mejor resolverlas abiertamente. Hiruzen habló, Yato, ¿puedes confirmar que tu ataque realmente eliminó a Danzo? Verdaderamente la marca de un político veterano. Su primer instinto fue echar la culpa. Uchiha Yato respondió, probablemente no esté muerto. De lo contrario, Lord Hokage, no estarías haciendo esta pregunta. Con esto, Yato volvió a enturbiar las aguas. La implicación era clara. Si el Hokage ya lo sabía, ¿era posible que él mismo lo hubiera orquestado? Hiruzen, por supuesto, sabía qué hacer. Distanciarse de Shimura Danzo tanto como fuera posible. Entonces emite una recompensa por Danzo en el mercado clandestino. Vivo o muerto, quiero pruebas. Esta era la forma en que el Hokage tomaba una postura, dando una explicación a los líderes del clan. Al ver su objetivo logrado, Yato finalmente cedió. Después de la reunión, Orochimaru se acercó en silencio a Uchiha Yato. Bueno, ahora mi sujeto experimental se ha ido. ¡Qué vergüenza! Yato respondió. Ni siquiera has terminado de analizar mis muestras corporales todavía. Perder un tema no es gran cosa. Al darse cuenta de la persistente decepción de Orochimaru, Yato agregó. En un par de días, me dirigiré a la Tierra del Viento. Si me encuentro con algún sujeto de prueba interesante, te lo traeré. ¿Cómo suena eso? Después de todo, los ninjas y los sujetos humanos de otras aldeas no estarían sujetos al conjunto de procedimientos de Iden Leaf. Esta declaración tocó la fibra sensible de Orochimaru, levantando un poco su ánimo. Tsunade se acercó y dijo. TSH, realmente se libró fácilmente. Si alguna vez lo atrapo vivo, solo mírame darle un pie celestial de dolor. No había forma de evitarlo. Estos últimos 2 días, Tsunade había estado ocupada limpiando el desastre de Shimura Danzo.
Root ahora había sido asumido por Anbu, que originalmente era parte del centro de entrenamiento de Anbu, lo que hacía que el trabajo de transición de Sarutobi Hiruzen fuera aún más ocupado. Uchiha Yato sugirió formalmente. Ya que estás de mal humor, ¿qué tal si te presento un tipo diferente de juego? Escuchar la palabra juego mejoró considerablemente el estado de ánimo de Tsunade. Uchiha Yato era particularmente travieso porque lo que quería presentarle a Tsunade era el pasatiempo nacional, el Mahjong. Después de explicarle las reglas del juego a Tsunade, sus ojos se iluminaron. Orochimaru, que había estado algo preocupado, aceptó la invitación de Uchiha Yato para relajarse juntos. En cuanto a Jiraiya, no había necesidad de invitarlo, era como un yeso pegajoso inquebrantable que se adheriría por sí solo. Y así, los cuatro se dirigieron felizmente hacia los terrenos del clan Uchiha bajo el sol poniente para relajarse. Capítulo 64. Una despedida antes de partir. Cuando llegaron a los terrenos del clan Uchiha, ya era de noche. Los tres ahora se encontraron en la habitación de Uchiha Yato. Preocupado de que pudieran aburrirse, Uchiha Yato convocó a su bestia invocadora, Tom. No había forma de evitarlo. Uchiha Yato tenía que cocinar personalmente. Eligió la cocina china y la olla caliente. Esta vez, estaba decidido a extraer una gran cantidad de valor emocional de los tres, o no descansaría. ¿Por qué la cocina china? Porque había gastado más de 10.000 monedas de emoción, lo que le había dado una tonelada de paquetes de ingredientes y comida. Si no los usara, se sentiría terrible. ¿Qué? ¿No dijiste que Uchiha Yato no juega? Uchiha Yato declaró. La ley de la delicia es atemporal. Al ver la bestia de invocación de Uchiha Yato, Orochimaru se sintió profundamente intrigado. Se dio cuenta de que esta bestia invocadora parecía poseer su propio almacenamiento espacial, lo que le permitía transportar artículos, y se comportaba inusualmente bien en comparación con los ordinarios. Orochimaru preguntó, ¿dónde contrajiste este? ¿Qué cosita tan peculiar, con habilidades tan extraordinarias? Uchiha Yato respondió mientras cocinaba. Un inadaptado del clan de los gatos invocadores. Nadie más quería contratarlo, así que yo era el único que quedaba. Había que decirlo. Los animalitos esponjosos como este eran la forma más fácil de ganarse a las niñas. En el momento en que Tsunade vio a Tom, inmediatamente lo atrajo a su abrazo. Esto despertó una ola de celos en Jiraiya a su lado. Pensó, ¿sabes siquiera sobre qué estás acostado? Un pecho tan voluptuoso, ¿eres digno de él? Gato estúpido, muévete. Déjame asumir este sufrimiento en su lugar. Por supuesto, solo se atrevió a decir tonterías. Si se tratara de acción, ¿realmente tendría las agallas? Tsunade podría hospitalizarlo durante 3 meses, y si sucediera en su territorio, no serían solo 3 meses. Mientras estaban ocupados estudiando a Tom, Uchiha Yato terminó de preparar la comida. Después de todo, la olla caliente era un plato bastante simple de hacer. Ver esta novedosa forma de comer dejó al Sannin algo asombrado. Esta era exactamente la reacción que quería Uchiha Yato, de lo contrario, ¿de qué otra manera los ordenaría para obtener monedas de emoción? Justo cuando estábamos a punto de comer, notamos que había una persona más en la mesa. Así es, era nuestro propio Uchiha Shisui que venía a unirse a la comida. Uchiha Yato no vivía con el anciano, a pesar de que se le había otorgado la custodia. Yato fue bastante considerado en este sentido. El alojamiento de Shisui estaba a cargo del anciano, mientras que las comidas eran atendidas por Yato. La razón principal era que la residencia del anciano y la casa de Uchiha Yato estaban una al lado de la otra. Uchiha Yato sospechaba fuertemente si el anciano alguna vez había escuchado a escondidas a Uchiha Kagami y su esposa en el pasado. De hecho, había preguntado una vez, solo para encontrarse con una feroz paliza del anciano. Desafortunadamente, el anciano no pudo atraparlo en el acto y el asunto finalmente se abandonó. En cuanto a la cocina personal de Uchiha Yato, Shisui tenía más que decir al respecto. La mera mención de Yato preparando una comida podría despertar los antojos de Uchiha Kei hasta el punto en que no regresaría a casa. Esto dejó a la esposa del líder del clan desconcertada por un tiempo, sospechando que Kei estaba teniendo una aventura afuera. Sin embargo, después de algunas investigaciones, descubrió que la rutina diaria de Kei no mostraba irregularidades de ningún tipo. De hecho, la esposa del líder del clan incluso buscó la ayuda de Uchiha Yato como detective privado para investigar el asunto. Los dos siguieron a Kei, solo para terminar en la propia casa de Yato. Esto inmediatamente los puso a ambos en una situación incómoda, y no fue hasta más tarde que se dieron cuenta de que todo se debía a la cocina de Yato. Eventualmente, la esposa del líder del clan incluso aprendió algunas recetas de Yato. Y esto hizo que Tsunade se sintiera particularmente feliz.
No solo podía burlarse del pequeño Shisui y acariciar al gato, sino que también podía disfrutar de un festín después de que Yato terminara de cocinar, seguido de un nuevo juego de apuestas que nunca antes había visto. Una vez que Yato sirvió todos los platos, todos comenzaron a comer. El menos restringido era Uchiha Shisui, quien durante mucho tiempo había estado anhelando las delicias novedosas que inventó Yato. Así que Yato preparó cuidadosamente un estofado de tomate y un estofado de mariscos para él. Sabiendo que Shisui no podía soportar la comida picante, se aseguró de ofrecer 2 caldos diferentes. También había un caldo puramente picante, lo que eleva el total a 3 bases distintas de estofado. Junto con 5 o 6 salsas diferentes, esto instantáneamente hizo que todos babearan. Yato explicó pacientemente la forma correcta de disfrutar de la comida. Después de probarlo, Tsunade inmediatamente se enamoró del caldo picante, bebiendo alcohol mientras sumergía la carne en la olla burbujeante. Yato incluso hizo que Tom trajera 2 botellas de licor fuerte para todos. Para colmo, tocaba música en el fonógrafo que había obtenido previamente. Al instante, esta atmósfera cálida y alegre se instaló en los corazones de todos. Para Tsunade, adoraba este tipo de ambiente. Después de desarrollar hemofobia y perder la fe en la aldea oculta de la hoja, había dejado atrás la aldea. En ese entonces, había ahogado sus penas en alcohol, experimentando todo tipo de situaciones, pero este tipo de calidez era algo que encontraba realmente embriagador. En ese momento, Tsunade recordó de repente que su abuela todavía estaba en la antigua residencia y deseaba poder invitarla a compartir esta comodidad. Uchiha Yato ya había anticipado las acciones de Tsunade. En la casa del anciano, varios miembros de alto rango del clan ninja y sus esposas se habían reunido allí. Y entre las esposas, Uzumaki Mito también disfrutaba del mismo festín. Al escuchar la tranquilidad de Yato, Tsunade instantáneamente se relajó por completo. Jiraiya también estaba completamente encantado. Aparte del estofado picante, le encantaban especialmente las diversas salsas especiales que Yato había preparado. Orochimaru no resistió esta calidez actual en absoluto. Con el apoyo de Uchiha Yato, sus experimentos progresaban sin problemas, lo que le permitía olvidar los problemas del cadáver desaparecido de Shimura Danzo por el momento. Él también se unió a esta cena conmovedora. Después de que todos hubieron comido y bebido hasta saciarse, llegó la hora de que nuestro pequeño Shisui se fuera a la cama. Uchiha Yato le cantó pensativamente una canción de cuna e incluso le proporcionó a Tomcat como compañero de sueño. El tiempo restante lo pasó con Uchiha Yato enseñando a los Sannin a jugar Mahjong. Después de una breve explicación, Orochimaru demostró ser el aprendiz más rápido, comprendiendo las reglas de inmediato. La siguiente fue Tsunade, que había frecuentado las casas de juego durante años, lo recogió después de una sola ronda. Por último, estaba Jiraiya, cuya suerte era tan absurdamente buena que seguía sacando excelentes manos. Sin embargo, a pesar de su fortuna, luchó por aprender el juego y terminó jugando al azar. Al principio, Uchiha Yato fue suave con ellos, dejando que todos se adentraran en el juego. Orochimaru ganó la mayor cantidad inicialmente, seguido por Jiraiya, gracias a su loca suerte, incluso logró una victoria celestial una vez. Uchiha Yato quedó en tercer lugar, mientras que Tsunade quedó en la parte inferior. Incluso con Uchiha Yato conteniéndose, Tsunade aún perdió. Había que decirlo. La suerte de juego de Tsunade fue realmente abismal. Más tarde, cuando Uchiha Yato comenzó a jugar en serio, las victorias de Orochimaru disminuyeron. Esto solo alimentó la frustración de Tsunade, sus ojos rojos por el fuego competitivo. Como se trataba solo de un juego amistoso, no apostaron dinero, sino que le pegaron papelitos al perdedor. Al final de la noche, Tsunade debía una caja entera de papeletas, mientras que Jiraiya tenía la segunda mayor cantidad atascada sobre él. Orochimaru tenía un anillo de slips pegado en su cabello, y Uchiha Yato llevaba algunos en la cara. Para mantener la atmósfera ligera y agradable, Uchiha Yato controló deliberadamente sus victorias, sin llevar las cosas demasiado lejos. Al final, Tsunade fue la única que realmente sufrió una derrota aplastante. El que más se benefició, por supuesto, fue nuestro Uchiha Yato. Solo esa noche, recaudó 5,000 monedas de emoción. ¿Y quién fue el mayor contribuyente? No hay premios por adivinar, adivina salvajemente. En marcado contraste estaba nuestro tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Pasó la noche con sus 2 asesores, revisando el desorden de cuentas antiguas y asuntos relacionados con Root. Para estos 3 ancianos, fue una noche de insomnio. Tuvieron que reorganizar todo lo relacionado con la hoja oculta. Un completo opuesto a Uchiha Yato y su grupo. Después de despedir a los Sannin, llegó el momento de enviar a Shisui a la escuela.
Solo después de que todo se resolvió, Uchiha Yato finalmente descansó un poco. Necesitaba recargar energías, después de todo, mañana se dirigiría a Sand Village. Y tenía un gran regalo preparado para ellos. Capítulo 65. Partida hacia la aldea de la arena. Uchiha Yato partió hoy. Antes de irse, instruyó específicamente a Uchiha Kei para que se mantuviera alerta y se asegurara de que el clan Uchiha no fuera presa del círculo íntimo del Hokage durante su ausencia. Después de todo, con Shimura Danzo fuera, ¿quién sabía lo que Sarutobi Hiruzen podría hacer? La fiesta de anoche con los Sannin también fue una forma de asegurar su buena voluntad hacia el clan Uchiha. En cuanto a este viaje, Uchiha Yato ya había aclarado las cosas con el tercer Hokage. Iba bajo la bandera de la hoja oculta, oficialmente, esta era una misión diplomática. El tercer Hokage también estaba dispuesto a ver a Uchiha Yato salir de la aldea. Uchiha Yato era prácticamente un desastre andante dentro de la aldea, era mejor enviarlo y dejar que causara estragos en otras aldeas. Al igual que antes, a Uchiha Yato se le dio lo que quería. No había otra opción. Con la creciente influencia y poder de Yato, y los altos mandos acababan de perder a uno de los suyos, Danzo, no tuvieron más remedio que apaciguarlo. Tenían que evitar que Uchiha Yato desarrollara cualquier intenciones indeseables. En ese punto, Uchiha Yato les aseguró que no tenía nada de qué preocuparse. No era un hombre ambicioso, solo quería que todos vivieran felices. A las puertas del pueblo, durante la despedida, Uchiha Kei llegó con el resto del clan Uchiha para despedirlos. Después de todo, esta vez, Chiyo había invitado específicamente al clan Uchiha, por lo que no era apropiado asignar demasiado personal adicional. Iga Isashi también formaba parte de la delegación, pero los demás no podían insertarse fácilmente o ocupaban posiciones demasiado bajas. Mientras tanto, Uchiha Obito observó la partida de Uchiha Yato con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Nadie podía entender el sufrimiento que había soportado durante este tiempo. Una vez había creído que mientras pudiera permanecer al lado de Noara Rin, estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero entonces el banco de preguntas de Uchiha Yato le había robado el alma por completo. La peor parte fue que ni siquiera pudo escapar. Si Uchiha Yato lo sorprendía holgazaneando, el castigo no sería nada simple. Las sanciones de Yato eran extremadamente humanas. Por cada pregunta sin respuesta, se agregarían 10 más. Y la peor parte. El banco de preguntas de Uchiha Yato nunca se repitió. Ahora que Yato finalmente se iba, las lágrimas de Obito eran genuinas, lágrimas de alivio. Al ver a Obito así, Uchiha Yato no pudo evitar sentirse conmovido. Era el tipo de orgullo que uno sentía al ver a un niño malcriado convertirse en un joven agradecido. Entonces, en un gesto pensativo, Yato dejó 2 cajas enteras de exámenes en el escritorio de Obito. Con una nota clara. Si no están terminados para cuando regrese, el castigo se duplicará. Estaba seguro de que cuando Obito descubriera este don, se conmovería tanto que lloraría de nuevo. Después de unas últimas palabras de despedida, la despedida llegó a su fin. Tierra de agua caliente. Aldea de vapor oculta. La delegación de la hoja oculta finalmente había llegado. Uchiha Yato sugirió: descansemos aquí por hoy. Este pueblo era más famoso por su industria turística. Después de un viaje largo y agotador, un buen baño en las aguas termales fue la manera perfecta de relajarse. Yato tuvo la misma idea, después de todo, nunca antes había visitado adecuadamente estas aguas termales. Durante la guerra, siempre había tenido prisa, yendo y viniendo sin un momento para relajarse. Después de instalarse en una posada en Iden Steam Village, justo cuando Yato estaba a punto de disfrutar de su baño, escuchó una conmoción afuera. Yato tenía toda la intención de mantener las cosas en paz, simplemente sumergirse en la comodidad sin causar problemas. Pero los forasteros tenían otros planes. Un hombre que empuñaba una guadaña negra irrumpió, buscando una pelea con Uchiha Yato. Murmuró palabras extrañas y espeluznantes, emitiendo un aura intimidante y siniestra. Ante esta situación, se despertó el interés de Uchiha Yato. Con una amplia sonrisa, miró fijamente al intruso. Después de ponerme el yukata, originalmente planeé divertirme con estos bandidos. Después de todo, su apariencia emitía una vibra muy poderosa, por lo que era correcto probar adecuadamente sus habilidades. Pero al final, Uchiha Yato derribó a 5 de ellos en solo 3 movimientos, dejándose incluso a sí mismo algo dudoso. Para cuando Uchiha Yato encendió un cigarrillo a su lado, los 5 ya estaban inconscientes. Uchiha Yato suspiró y comentó: un humo después del acto, pura felicidad. Como un inmortal sin dudarlo, Uchiha Yato usó sus habilidades para interrogarlos. A partir de esto, aprendió rápidamente sus orígenes y motivos. Resulta que eran viejos conocidos. El culto Hashin.
Su razón para estar aquí era simple: buscar elegidos. Aquellos que reclutaban se convertirían en devotos seguidores del dios Hassin. Uchiha Yato hizo un cálculo mental rápido y se dio cuenta de que Idan probablemente ni siquiera había nacido todavía. Y aunque estos tipos se curaron lentamente después de ser golpeados, no eran semi-inmortales como Idan. Pero eso no importaba. Estos hombres ya eran ladrones y matones. Si no hubieran cometido todos los males bajo el sol, estaban bastante cerca. El jefe de la aldea de Hot Springs Iden Village incluso agradeció a Uchiha Yato y esperaba poder lidiar con ellos de forma permanente. Debido a los constantes disturbios de este grupo, el negocio turístico del pueblo a veces sufría mucho. Uchiha Yato estaba más que feliz de complacerlo. Negoció con el jefe, preguntando si podían renunciar a sus gastos de viaje esta vez. El jefe estaba más que dispuesto a cambiar un servicio por una solución permanente. Uchiha Yato inmediatamente tomó a Isashi, su radar personal, y se dispuso a rastrearlos. Tenía que hacer bien el trabajo, de lo contrario, no habría clientes habituales. No solo consiguió que se le eximieran de los gastos de viaje, sino que también trajo recuerdos para Orochimaru. De un solo golpe, Uchiha Yato salió victorioso. Reaccionando rápidamente, empacó todo e hizo que un Chunin se lo entregara a Orochimaru en la aldea oculta de la hoja. Por supuesto, Uchiha Yato también incluyó una carta, detallando cómo había derrotado heroicamente a estos criminales viciosos y el inmenso esfuerzo que había tomado. Después de todo, Uchiha Yato sabía una cosa con certeza: la rueda chirriante se engrasa, y este truco suyo nunca falló. Después de terminar esta pequeña farsa, Uchiha Yato finalmente pudo relajarse en paz. Pero más tarde en su viaje, se encontraron con el trío de Rain Iden Village, Yaiko y su grupo. En este punto, Akatsuki ya estaba tomando forma, avanzando constantemente hacia sus ideales. Uchiha Yato dejó deliberadamente un clon de las sombras para enseñarles algo de ninjutsu básico, ayudándoles a expandir su conjunto de habilidades. Una vez que se agotó el chakra del clon de las sombras, la tarea se completó. Por supuesto, esta deuda definitivamente estaría clavada en la cabeza de Jiraiya. Una vez que regresaran a la aldea, tendría que exprimirle alguna compensación. 3 cortos días después, Uchiha Yato y los demás finalmente llegaron a las puertas de la aldea oculta de arena. En lugar de dejar que la delegación entrara de inmediato, Uchiha Yato hizo que todos establecieran un campamento a poca distancia para observar primero. Después de todo, la precaución nunca fue excesiva, especialmente porque, dado el clima político actual, los ninjas de arena no eran exactamente amigables con el oculto Leaf. Era principalmente Uchiha Yato quien quería agitar las cosas, pensando en una forma asombrosa de hacer una entrada, de lo contrario, se sentiría como una oportunidad desperdiciada. La primera reunión tenía que ser grandiosa, dejando una fuerte impresión en todos. Después de un breve momento de contemplación, a Uchiha Yato finalmente se le ocurrió una idea brillante. En este punto, corrió hacia el grupo y anunció: mañana, entramos en el pueblo. Capítulo 66. El tercer Kasekaje. Pueblo de arena escondido. Al igual que Sarutobi Hiruzen, el tercer Kasekaje todavía estaba enterrado en el trabajo dentro de su oficina. De pie junto a él había un joven pelirrojo, nada menos que Sasori de la arena roja. En ese momento, Chiyo entró y dijo: Kasekaje-sama, deberías tomar más descansos. Al escuchar su preocupación, el tercer Kasekaje preguntó: la delegación de la hoja oculta debería llegar pronto, ¿verdad? Cuando se trataba de asuntos oficiales, Chiyo hizo una pausa para pensar antes de responder. Lógicamente hablando, ya deberían estar aquí. Después de todo, la eficiencia de la hoja oculta no es nada de lo que burlarse. En ese momento, un Sand Ninja Ambu entró e informó: señor, hemos visto un grupo a unas 20 millas de la aldea. Es probable que sea el equipo de la hoja oculta. Este comportamiento en realidad despertó el interés del tercer Kasekaje. Al ver cómo se desarrollaba la situación, Chiyo no estaba segura de qué decir. No había interactuado mucho con Uchiha Yato, pero cada encuentro dejaba una profunda impresión. Con un tono burlón, el tercer Kasekaje comentó: probablemente solo quieran hacer una gran entrada. Bien, les daré uno. Veamos si pueden manejar lo que viene después. Chiyo vaciló ante su actitud. Por principio, debería apoyar al tercer Kasekaje. Pero Uchiha Yato nunca siguió las reglas. Tratar de predecir sus movimientos era como caer en una trampa. A la mañana siguiente, Uchiha Yato arregló su equipo e hizo que todos se prepararan para ingresar a la aldea de arena oculta. Mientras tanto, Chiyo y Ebiso llegaron a las puertas de la aldea para darles la bienvenida. Ebiso no había sido parte de la delegación anterior, por lo que naturalmente sentía curiosidad por Uchiha Yato.
Aunque había escuchado mucho de su hermana y analizado varios informes de inteligencia, especialmente dada su posición como capitán de Ambu, todavía sentía un tinte de anticipación al finalmente conocer al hombre en persona. Después de todo, en ciertos aspectos, este tipo no representaba una amenaza para la arena oculta. En todo caso, era alguien con quien valía la pena hacerse amigo o incluso aliarse. Cuando Uchiha Yato y su grupo llegaron, el tercer Kasekaje sonrió. Hoy, estaba decidido a poner la hoja oculta en su lugar. Por otro lado, Uchiha Yato y su equipo avanzaron con calma, hasta que notaron que se reunía una multitud de aldeanos comunes. Estas eran personas sin habilidades ninja, solo gente común. Al ver sus expresiones de enojo, Uchiha Yato entendió instantáneamente el juego del tercer Kasekaje. Entonces, ¿quiere poner a la opinión pública en nuestra contra y humillarnos? Vio a través de él. Pero Isashi, atado por el pensamiento tradicional, no podía comprender la situación. Frunciendo el ceño, le preguntó a Uchiha Yato. ¿Qué hacemos ahora? Ya nos ven como invasores. Uchiha Yato explicó. Ese no es el caso. Lo más probable es que el tercer Kasekaje informara a su Ambu que los visitantes de la hoja oculta llegarían hoy. Todo lo que tenían que hacer era difundir esta noticia, y aquellos que tenían rencores personales contra la hoja oculta vendrían en busca de venganza. Yato miró a la densa multitud que tenía delante antes de agregar. Además, la gente tiende a seguir a la manada. Si fuera solo una persona, probablemente no equivaldría a mucho. Pero si todo un grupo afirma que algo es aceptable, entonces si está bien o mal se vuelve irrelevante, la situación se vuelve irreversible. Iga Isashi estaba algo sorprendido por las palabras de Yato. Frente a todos en la hoja oculta, Uchiha Yato siempre parecía despreocupado e irresponsable, algunos podrían llamarlo alborotador o holgazán. Pero Isashi nunca antes había visto este lado de Yato. Naturalmente, comenzó a confiar en Yato como la columna vertebral de su situación actual. Isashi preguntó. Entonces, ¿cómo deberíamos resolver esto? Yato sonrió. ¿Por qué deberíamos ser nosotros los que lo resolvamos? Mientras hablaban, un destello agudo brilló en los ojos de Yato y, en un instante, desató al temido Susanoo. Una oleada de chakra abrumadoramente poderoso brotó de su cuerpo, materializándose en una imponente figura esquelética gris de docenas de metros de altura que se cernía sobre la multitud como un coloso. Desde que reveló por primera vez su Susanoo frente a todos, Yato se había encariñado profundamente con esta sensación impresionante. La incomparable sensación de poder y dominio lo hizo sentir como el gobernante absoluto del campo de batalla. Además, luchar así no solo le permitió aplastar sin esfuerzo a sus enemigos, sino que también dejó estupefactos a aquellos que alguna vez lo habían subestimado, fue simplemente emocionante. En este momento, cuando los aldeanos de Sunagakure presenciaron la repentina aparición de esta monstruosa entidad, sus rostros se pusieron pálidos y sus piernas temblaron incontrolablemente. ¿Cuándo habían visto una vista tan aterradora? Algunos incluso dejaron caer sus armas, perdiendo por completo la voluntad de resistir. Mientras tanto, el tercer Kasekaje, que había estado observando en secreto la situación desde las sombras, maldijo interiormente cuando vio a Yato inmediatamente voltear la mesa sin dudarlo al desatar una técnica tan devastadora. Había esperado que esta confrontación siguiera el guión habitual, sin anticipar nunca que su oponente desafiaría las convenciones tan descaradamente. Mirando al majestuoso Susanoo, el tercer Kasekaje sintió que sus párpados se contraían incontrolablemente, una sensación premonitoria de temor se arrastraba por su corazón. Chiyo, sin embargo, había anticipado este resultado. Más temprano esa mañana, el tercer Kasekaje le había dado instrucciones específicas para que se mantuviera fuera de la vista y observara cómo los enviados de la hoja oculta manejarían la situación. Si se comprometían, durante su estadía en Sunagakure, podían ser acosados y humillados a cada paso. Si se negaban a ceder y recurrían a la violencia contra los aldeanos, tendrían motivos legítimos para acusarlos. Pero Uchiha Yato no tenía intención de darles tal justificación. Si se negaban a mostrarle respeto, simplemente volteaba la mesa. Ni siquiera se contuvo contra sus propios aldeanos, ¿por qué perdonaría a los forasteros? Una presencia tan imponente instantáneamente hizo que muchos aldeanos de Sunagakure entraran en pánico, lo que hizo que se retiraran a la aldea y se abstuvieran de causar problemas. Escondido en las sombras, el tercer Kasekaje sabía que su plan ya se había derrumbado sin luchar. Ahora, la única opción que quedaba era dar un paso adelante y aclarar la situación. Uchiha Yato ahora manipuló directamente su Susanoo para balancearse hacia adelante en un corte simbólico. Este ataque aparentemente simple en realidad contenía un poder ilimitado.
no fue solo una mera demostración de fuerza, fue una burla y una provocación hacia el tercer Kazekage. Yato parecía estar diciéndole a través de esta acción: no eres nada frente a mí. Al mismo tiempo, estaba mostrando su fuerza incomparable y su confianza absoluta a todos. Si alguien le hubiera dicho que el tercer Kazekage poseía una técnica secreta capaz de amenazar directamente la vida de Uchiha Yato, entonces Yato podría haberlo complacido. Pero antes de venir aquí, ya había reunido información, tanto de Root como del tercer Hokage, sobre el tercer Kazekage. Uchiha Yato luego despidió su Susanoo y corrió hacia el Kazekage, declarando en voz alta: «Hola, tercer Kazekage-sama». Así es, nuestro Uchiha Yato estaba a punto de comenzar a ser desagradable nuevamente. Capítulo 67. Chiyou y Sasori. Al escuchar las palabras de Uchiha Yato, el tercer Kazekage reprimió el impulso de matarlo a golpes y forzó una sonrisa mientras decía: «Bienvenido a Sunagakure. Pido disculpas por el incidente anterior. Esos aldeanos actuaron por su cuenta y no pudimos interferir demasiado». Al escuchar la explicación del tercer Kazekage, Iga Isashi se sorprendió un poco. Porque esta explicación era inquietantemente similar a lo que Uchiha Yato había dicho antes. Debido a esto, Isashi no pudo evitar ver a Yato en una consideración aún mayor. Uchiha Yato sonrió y dijo: «No me des esa excusa. Tenías 10.000 formas de decirles la verdad, pero no lo hiciste. Y no discutas conmigo, o te arrancaré ese endeble velo tuyo». Uchiha Yato se había convertido instantáneamente en el extremo de la conversación. Debido a sus acciones anteriores, Yato ya tenía una impresión extremadamente pobre de este tercer Kazekage, un hombre que nunca apareció en la historia original y solo se mencionó de pasada. Y este tercer Kazekage claramente no era tan buen actor como F4 de Iden Leaf. Después de solo 2 oraciones, ya estaba rompiendo el carácter, incapaz de seguir actuando. Si hubiera sido Sarutobi Hiruzen, incluso podría haber ofrecido su cara para que Uchiha Yato la abofeteara un par de veces más. Chiyou rápidamente intervino para mediar, diciendo: «Esto fue completamente culpa de nuestro Anbu. Llevaremos a cabo una revisión exhaustiva. Sin embargo, damos la bienvenida a nuestros huéspedes de Iden Leaf a Sunagakure para este intercambio». Para Chiyou, Uchiha Yato estaba dispuesto a mostrar un poco de cortesía. Su expresión cambió más rápido que pasar una página, instantáneamente se volvió alegre mientras saludaba cálidamente a Chiyou. Esto hizo que Ebiso, de pie junto a Chiyou, se sintiera algo incómodo. Era como si Uchiha Yato fuera su nieto, y ahora la familia estaba felizmente reunida, mientras que Ebiso se quedó como un extraño. Ebiso no dijo mucho, solo dio una mirada significativa. Después de todo, el tercer Kazekage todavía estaba aquí, y su orgullo acababa de ser herido. ¿Sería realmente apropiado humillarlo aún más? Uchiha Yato podía permitirse el lujo de ser imprudente, pero como funcionarios veteranos, él y Chiyou lo pasarían mal después. Ebiso fue a atender a los otros invitados de Iden Leaf. Mientras tanto, Uchiha Yato se reunió con Chiyou para conversar. Uchiha Yato dijo: «Ese chico pelirrojo que estaba al lado del tercer Kazekage antes, es tu nieto, ¿verdad? Es un joven bastante impresionante. Estoy seguro de que su técnica de títeres es tan formidable como la tuya». Al escuchar los elogios de Uchiha Yato, Chiyou asintió levemente y dijo: «Sasori es un poco solitario por naturaleza. También es uno de los pocos pilares que quedan que apoyan a Sunagakure en este momento». Uchiha Yato ciertamente conocía a Sasori. En la historia original, fue Sasori quien mató al tercer Kazekage, desencadenando la tercera gran guerra ninja. Pero los Sasori que veía ahora no parecían tan retorcidos como antes, lo que despertó la curiosidad de Yato. Uchiha Yato comentó: «Pero por lo que veo, la personalidad de ese niño no es tan mala. Cuando fue a evacuar a los aldeanos antes, no tenía demasiado frío. Tal vez simplemente no recibió suficiente afecto de sus mayores». Yato no estaba insinuando que Chiyou no se había preocupado por Sasori adecuadamente, sino que señalaba posibles problemas en su relación familiar. Había una cosa que Chiyou no había mencionado. Por alguna razón, Sasori había estado actuando en secreto a veces. Pero Chiyou no podía intervenir demasiado, involucraba la privacidad del niño. Si rompía ese límite, podría empeorar su ya tensa relación abuelo-nieto. En ese momento, Uchiha Yato y Chiyou llegaron al orfanato de Sunagakure. En el interior, el tercer Kazekage estaba jugando con los niños. Uchiha Yato entendió que este comportamiento era simplemente para parecer accesible para los civiles, fortaleciendo así su apoyo de base. Había visto muchos de esos actos de Sarutobi Hiruzen, incluso más descaradamente. Hiruzen daría grandes discursos en la Academia Ninja, proclamándose el Hokage más fuerte.
En ese mismo momento, en la aldea oculta de la hoja, Sarutobi Hiruzen estornudó repetidamente sin razón. El capitán de Anbu, Sarutobi Shinosuke, preguntó con preocupación. Padre, ¿estás bien? ¿Has estado manejando demasiadas misiones últimamente? Parece estar afectando tu salud. Hiruzen estaba igualmente desconcertado por el repentino ataque de estornudos. No es nada grave, respondió. Solo picazón en la nariz. No soy tan frágil como para colapsar por unos pocos estornudos. Más importante aún, Shinosuke, asegúrate de que las próximas misiones salgan perfectamente. Y si encuentras a Danzo, es mejor si no regresa. De hecho, uno de los mayores defectos de Hiruzen era su corazón blando. Por eso, en años posteriores, firmaría tantos tratados desiguales, con numerosos casos de sacrificio de soberanía y dignidad nacional. La referencia aquí es a la muerte de Isashi, sobre la que no profundizaremos más. Al ver llegar a Uchiha Yato y Chiyo, el tercer Kazekage simplemente instruyó a los niños para que regresaran al interior sin más comentarios. Si Uchiha Yato se volviera loco aquí, pondría en peligro el futuro de su Nagakure. El tercer Kazekage dijo. Invitados de honor, no hay necesidad de visitar un lugar así. Es inapropiado. Uchiha Yato entendió perfectamente la implicación. Que estos niños se quedaron huérfanos debido a la guerra con la hoja oculta, lo que convierte a la hoja en los culpables que no deberían atormentar más a los niños. En el pasado, Chiyo podría haber estado de acuerdo en que la hoja tenía una mayor responsabilidad. Pero de vuelta en la hoja oculta, Uchiha Yato ya había explicado. La guerra no conoce el bien ni el mal. Su Nagakure buscó tierras más fértiles para alimentar a su gente, mientras que la hoja oculta luchó para proteger su tierra natal de perder territorio. La culpa solo podía atribuirse a las dolorosas circunstancias que obligaron a la gente a dejar sus asadas y tomar espadas, luchando por un lugar para ellos y las generaciones futuras. Uchiha Yato no desperdició palabras y predicó con el ejemplo. Sosteniendo un puñado de dulces especiales del clan Uchiha, distribuyó 2 piezas a cada niño que vio. Estos eran los clásicos caramelos cremosos de conejo blanco que Yato había extraído de su sistema como pequeños bocadillos. Al principio, los niños eran algo tímidos con este hermano mayor desconocido. Pero el rostro de Uchiha Yato era notablemente desarmante, y los dulces en su mano olían increíblemente dulces. Después de ver al primer niño acercarse a Yato, los demás bajaron gradualmente la guardia y se reunieron a su alrededor para pedirle dulces. Hay que decir que su capacidad para conectarse con ellos era bastante impresionante. En este punto, el tercer Kazekage comentó con cierta amargura. ¿No tenía la hoja oculta esas cosas musicales antes? ¿Por qué no compones una canción para estos niños? El tercer Kazekage no creía que Uchiha Yato fuera omnisciente. Por informes de inteligencia anteriores, sabía que la hoja oculta ahora tenía máquinas que podían reproducir grabaciones de sonido. Dado que estos eran productos originarios del clan Uchiha, Yato seguramente los conocería. De esta manera, si Yato no era hábil en música, lo avergonzaría. Si era hábil, podían obtener algo gratis, una situación en la que todos ganan. Uchiha Yato pensó por un momento. Luego sonrió y le dijo al tercer Kazekage. No hay problema. Pero preferiría que esta canción fuera donada con tu nombre en lugar del mío. Esta declaración dejó atónitos tanto al tercer Kazekage como a Chiyo. Después de todo, esta era una gran oportunidad para ganar prestigio, pero Yato lo estaba abandonando tan fácilmente. Pareciendo notar su confusión, Yato explicó. No soy de tu aldea. Este crédito debería ir a Lord Tyr Kazekage. Esto se debió a que Kazekage Ichi y yo no estaban familiarizados con las formas de Uchiha Yato. Volviendo a la pequeña aula de Orochimaru. Cuando Uchiha Yato comienza a hablar respetuosamente, significa que está haciendo travesuras. Alguien está a punto de tener mala suerte. Capítulo 68. El pequeño plan de Sasori. Al enterarse de que alguien le ofrecía prestigio gratis, el tercer Kazekage de repente encontró a Uchiha Yato mucho más agradable. Originalmente había pensado que Yato era completamente desagradable, ya que lo había mostrado en las puertas de la aldea antes. Pero como dice el refrán, aquellos que entienden las circunstancias son verdaderos héroes. Este tipo de Uchiha Yato era bastante decente. Chiyo tampoco tenía nada que decir, después de todo, él era el Kazekage. Aumentar su reputación beneficiaría al gobierno de Sand Village. También mostraría a la delegación de Iden Leaf que la actual aldea de arena era diferente a la anterior, demostrando su unidad. El tercer Kazekage dijo en un tono algo alegre. Entonces te molestaremos, Yato. Más o menos cuando podemos esperar recibir esta canción. Me gustaría que los niños lo escucharan lo antes posible, así que pregunto en su nombre.
Este obvio aferramiento al crédito hizo que Chiyo se sintiera algo incómoda. Después de todo, Yato era un extraño, y aparecer algo adulador ante él parecía bastante indigno. Esta era exactamente la reacción que quería Uchiha Yato. Porque si algo salía mal más tarde, habría alguien dispuesto a asumir la culpa. Esto hizo que Shimura Danzo, que actualmente estaba entrenando a un grupo especial de personas, estornudara inexplicablemente. Lógicamente hablando, no tenía mucha libertad en este momento, pero estornudaba sin razón, como si algo que despreciaba hubiera sucedido. Al ver a Danzo holgazanear, Black Zetsu aprovechó el momento para darle un duro recordatorio. En este momento, Black Zetsu estaba tomando represalias contra Danzo. Si no fuera por él, ¿cómo podría haber caído bajo el genjutsu de Uchiha Yato? En ese momento, Black Zetsu casi había sido abandonado por Madara, casi siendo formateado. Recordando todo esto, Black Zetsu encontró una motivación renovada para atormentar a Danzo. Si Uchiha Yato viera esta escena, definitivamente le regalaría a Black Zetsu ese juego de 3 látigos que había sacado previamente del sistema. La escena regresa al frente del orfanato. Uchiha Yato ya había aclarado las cosas con el tercer Kazekage. Tercer Kazekage-sama, no hay necesidad de apresurarse. Dame 3 días para prepararme y tendré una respuesta para ti. En 3 días, te garantizo que tendré una canción lista para ti. Uchiha Yato en realidad no necesitaba 3 días, solo necesitaba ese tiempo para pasar desapercibido y evitar riesgos. Todo lo que tenía que hacer era usar sus monedas de emoción para cambiarlas por la canción en su mente. Después de que el tercer Kazekage se fue, Sasori, la guardia personal del Kazekage, se quedó atrás. La intención del tercer Kazekage era que Sasori se pusiera en contacto con Uchiha Yato durante los próximos 3 días. Chiyo ya le había avisado a Yato sobre este arreglo. Después de todo, la fuerza de Uchiha Yato era innegable y no quería que su precioso nieto terminara muerto. Pero en verdad, Chiyo no tenía nada de qué preocuparse, porque para Uchiha Yato, Sasori era su generador de monedas de emoción. Preferiría mimarlo como un tesoro antes que dañarlo. Al ver el rostro algo inexpresivo de Sasori, Uchiha Yato inmediatamente se transformó en una mariposa social. No estés tan tenso, dijo Yato. No soy un mal tipo. No estamos tan separados en edad, no hay necesidad de ser tan rígidos. Honestamente, el comportamiento tímido de Sasori en este momento era algo adorable. Con voz fría, Sasori respondió. Yato-sama, por favor no te burles de mí. Durante este tiempo, te ayudaré con cualquier cosa que no entiendas sobre Tsunagakure. Estaré bajo tu cuidado. Su respuesta fue formal, desprovista de cualquier emoción discernible. Pero nadie notó el ligero temblor en los dedos de Sasori, escondido debajo de su ropa. Esta no era la primera vez que Sasori escuchaba el nombre de Uchiha Yato. Cuando esos extraños bailes habían aparecido en Tsunagakure, le había preguntado en privado a su abuela al respecto. Últimamente, la gente del pueblo ha estado haciendo estos bailes extraños. ¿Qué está pasando? Sasori le había preguntado a Chiyo. Y no fueron solo 1 o 2 personas, algunas incluso habían intentado romper el genjutsu, solo para terminar infectadas. Al escuchar esta pregunta, Chiyo vaciló, una reacción rara para ella. Luego dijo, están enfermos. Algo extraño ha invadido sus mentes. Es doloroso para ellos. Esta era la única explicación que se le ocurría para disuadir a Sasori de interesarse en él. Pero para Sasori, esos extraños movimientos eran fascinantes. Para él, manipular títeres era un arte, y este tipo de arte escénico también era arte. La clave fue que Sasori lo racionalizó todo por su cuenta, incluso ayudando a Uchiha Yato a refinar su arte. Durante un tiempo, creyó que plantar semillas de miedo en el corazón del enemigo también podría considerarse una forma de arte eterno. Nuestro Sasori se transformó directamente en el pequeño fanático no oficial de Uchiha Yato en la aldea de Arena Oculta. Se podría decir que se convirtió en psicólogo fuera del campo, ayudando a Uchiha Yato a lidiar con aquellos que no podían liberarse de su genjutsu. Por supuesto, Chiyo no sabía absolutamente nada sobre esto. De hecho, para comprender mejor este arte escénico, nuestro Sasori incluso imitó tal comportamiento. En este mismo momento, ver a Uchiha Yato, el propio fundador. Sasori sintió algo de ganas de conocer a su ídolo. En pocas palabras, justo durante esa confrontación inicial entre Uchiha Yato y el tercer Kazekage, la mente de nuestro Sasori ya había compuesto un ensayo de 1200 palabras y un borrador de tesis de 20,000 palabras. Ahora, con su ídolo frente a él, Sasori no tenía idea de qué comportamiento debía adoptar. Uchiha Yato se mantuvo educado, sin mostrar incomodidad a pesar de la excesiva admiración de Sasori. Uchiha Yato dijo. Bueno, entonces, mi adorable guía, ¿podrías decirme a dónde deberíamos ir a continuación?
Tan pronto como terminó de hablar, un tono electrónico sonó en su mente. Ding. Felicitaciones, anfitrión, por hacer que las emociones de Sasori de la arena roja fluctúen. Adquirió 100 monedas de emoción. Esto inmediatamente hizo que los ojos de Uchiha Yato brillaran con una luz dorada. Las palabras simples podían extraer tantas monedas de Sasori, esto era incluso más eficiente que tratar con Danzo. Sasori nunca antes se había dirigido a Sasori en un tono tan burlón. Había imaginado que su ídolo era una persona seria, o tal vez alguien un poco detestable como el tercer Kazekage. Pero nunca esperó que su ídolo fuera tan accesible, usando un lenguaje algo juguetón. Esto hizo que el joven Sasori se sintiera algo tímido a pesar de sí mismo. Manteniendo su expresión distante, Sasori dijo, vayamos a un restaurante a comer algo primero. Luego, con la excusa de liderar el camino, Sasori se adelantó. Porque en este momento, Sasori sintió que no podía mantener su personalidad fría por mucho más tiempo. No se podía evitar. La gente a su alrededor generalmente era algo indiferente hacia Sasori. Y la propia abuela de Sasori no podía prestar atención constante a sus cambios emocionales, por lo que nadie se dio cuenta de que Sasori se había convertido en un joven de buen corazón bajo su frío exterior. Aún no se ha convertido en el entusiasta del arte que persigue el arte eterno como en la historia original. En solo una tarde y parte de la noche, Uchiha Yato extrajo 3000 monedas de emoción de Sasori. Para Uchiha Yato, esta fue una cosecha extremadamente abundante. Después de intercambiar despedidas, concluyeron sus actividades del día. Uchiha Yato regresó al grupo de intercambio de hojas ocultas para prepararse para eventos posteriores. Mientras tanto, Sasori, sosteniendo el caramelo de leche Wither Rabbit que le dio Uchiha Yato, se sumió en una profunda reflexión. Capítulo 69. La canción del huérfano. Al regresar al grupo de intercambio de Eden Leaf, Uchiha Yato inmediatamente buscó a Yuga Isashi. Después de todo, durante la ausencia de Uchiha Yato, el grupo de intercambio de Eden Leaf no estaba completamente inactivo. Podían hacer turismo y aprender dentro de Eden Sand Village. Para ser honesto, el propio Uchiha Yato no sabía qué se podía aprender exactamente en la aldea de arena oculta, ya que su sistema médico y otros aspectos aún no podían compararse con el Leaf.so oculto. Esta vez, Uchiha Yato vino a la aldea de arena oculta para estudiar como parte de un proyecto de alivio de la pobreza. También fue una oportunidad para salir de la vista de Sarutobi Hiruzen. De lo contrario, si algo sucediera para molestar a Hiruzen, el desafortunado definitivamente sería Uchiha Yato. Yuga Isashi dijo. La aldea de arena oculta es generalmente bastante indulgente con nosotros. Aparte de los Ambu que nos monitorean, se nos permite movernos libremente. Un Chunin comentó. Tienen muy pocos recursos hídricos y la comida que producen no sabe bien. No había forma de evitarlo. La hoja oculta estaba ubicada en un área rica en recursos, y los ninjas criados en ese entorno naturalmente despreciaban la comida de las regiones desérticas estériles. Uchiha Yato se dirigió a todos. Tratemos de soportarlo. Puedes tener algo de comida extra a un lado, pero no te excedas. Después de todo, ahora estamos en territorio enemigo. No causemos ningún disgusto real. A Uchiha Yato le gustaba causar problemas, pero no era suicida. Quién sabía si podría haber alguna técnica secreta desvergonzada que pudiera eliminar a alguien en un instante. Ir a lo seguro siempre fue la mejor opción. Yuga Isashi también había oído hablar del asunto entre el tercer Kazekage y Uchiha Yato. Isashi preguntó con preocupación. ¿Realmente puedes conseguirles la canción? Si no recuerdo mal, esto fue algo que tu clan Uchiha lanzó recientemente. No termines en una posición incómoda más tarde. Isashi no se estaba burlando de él. Estaba genuinamente preocupado por Uchiha Yato. Además, era una cuestión de la reputación de la hoja oculta. Como miembro de la hoja oculta, naturalmente quería apoyar a su aldea. Uchiha Yato no estaba preocupado en absoluto. Para maximizar el impacto de la canción, Uchiha Yato necesitaba encontrar personas para ensayarla. Después de todo, la canción fue nominalmente un regalo del tercer Kazekage a los niños del orfanato. Tenía que asegurarse de que la solicitud del líder se manejara maravillosamente, para que todos fueran tras el tercer Kazekage. Oh, espera, no. Admira al tercer Kazekage. Uchiha Yato le dijo a Yuga Isashi. Ayúdame a encontrar algunos niños locales dispuestos a ayudar. Les daré dulces como pago. Aunque no sabía lo que Uchiha Yato estaba planeando, Isashi estaba familiarizado con las reglas de las familias principales y de las ramas. Naturalmente, siguió las decisiones de Uchiha Yato. Para decirlo sin rodeos, el sistema establecido por los Byakugan del clan Hyuga había cultivado de alguna manera una naturaleza servil en los miembros de la familia de la rama.
Al ver el cumplimiento incondicional de Hisashi, Uchiha Yato se preguntó si debería encontrar una manera de quitarse el sello del pájaro enjaulado. Uchiha Yato creía que su sistema similar a Doraemon cumpliría con esta pequeña solicitud. 3 días después. Estos últimos días, Sasori y Uchiha Yato habían estado juntos. Los ensayos se dejaron en manos de Yuga Hisashi. Después de escuchar la canción que Uchiha Yato había escrito, Hisashi mantuvo la cabeza gacha y permaneció en silencio. Solo esperaba que si esto realmente sucedía, no afectaría la amistad entre los dos pueblos. Uchiha Yato también fue muy directo. Si algo salía mal, asumiría toda la responsabilidad. Uchiha Yato había cosechado bastantes monedas de emoción en los últimos 2 días, todo gracias a Sasori. Hoy, el tercer Kazekage había reunido a todos frente al orfanato. Porque hoy, el tercer Kazekage iba a dar un gran espectáculo. También había leído los informes de los Anbu en los últimos 2 días. Mientras Uchiha Yato escribía canciones para él, también invitó a niños de Sunagakure a realizar bailes para acompañar su música. Esto animó instantáneamente la atmósfera entre las dos aldeas, ganándose todo el apoyo del tercer Kazekage. Uchiha Yato convocó a Tom para que lo ayudara en el lugar. Dado que el clan Uchiha había enseñado previamente al grupo de intercambio cómo operar equipos de audio y similares, lo manejaron con facilidad. En este punto, Hisashi todavía no pudo resistirse a tratar de persuadir a Uchiha Yato para que abandonara el plan. Uchiha Yato dijo: no seas tan pesimista. Dejar que Sunagakure anime un poco las cosas no está mal. Hisashi pensó para sí mismo, solo espero que el tercer Kazekage no descubra la verdad más tarde y decida asarnos a todos. Bajo las miradas expectantes de la multitud, una serie de discursos comenzaron en la entrada del orfanato de Sunagakure. Este tipo de apertura debería haber sido demasiado familiar para todos. Pero esta vez, como todos sabían que había un programa diferente en la tienda, no estaban particularmente interesados en él. Uchiha Yato también había alimentado previamente al tercer Kazekage con un poco de sopa embrujada. Deliberadamente le mostró al tercer Kazekage el baile realizado por el grupo de chicas Uchiha, asegurándole que el evento sería igual de emocionante. Esto hizo que el tercer Kazekage hiciera un acto severo, regañando a Uchiha Yato. No hay necesidad de algo como esto cuando está destinado a los niños. Por supuesto, sus manos lo traicionaron mientras guardaba en silencio tanto la cinta de grabación de Uchiha Yato como el reproductor. Al ver que era el momento adecuado, Uchiha Yato dio un paso adelante para hacer su declaración final a todos. Sé que todos están ansiosos, pero les pido que esperen un poco más. Este evento está patrocinado exclusivamente por el tercer Kazekage. Por favor, recuerden el nombre del tercer Kazekage, y esperamos que todos disfruten del programa que ha preparado para ustedes. Por alguna razón, escuchar a Uchiha Yato enfatizar repetidamente la participación del tercer Kazekage hizo que Chiyo se sintiera incómodo. No podía decir por qué, así que decidió esperar y ver. Entonces, comenzó la música. La melodía de apertura fue bastante alegre, ganándose a muchos en la audiencia. Pero luego comenzó la letra. Sin nubes, no hay lluvia en el cielo sin árboles, ¿dónde estarían las flores? Los peces no pueden vivir sin el abrazo del agua, pero ¿qué niño no tiene un hogar que enfrentar? La primera parte de la letra sonaba bien, pero la segunda mitad dio un giro extraño. Luego vino un estallido de risa. El canto continuó. ¿Quién dice que no tenemos hogar? ¿Quién dice que no tenemos hogar? El orfanato es cálido y luminoso, nuestros profesores nos quieren día y noche. En este punto, algunas de las emociones de los niños del orfanato comenzaron a cambiar. No con alegría, sino con tristeza. A causa de la guerra, habían perdido a sus padres. Debido a la enfermedad, habían perdido a sus padres. Debido al abandono, habían perdido a sus padres. Escuchar estas palabras ahora les dolía el corazón, pero sus maestros les habían enseñado a mantenerse fuertes, por lo que perseveraron en silencio. Luego, la siguiente letra los hizo estallar en sollozos incontrolables. No tienes mamá ni papá. Ninguno de ustedes tiene un hogar, no hay parientes que echen una mano, solo, temes a lo desconocido. Si quieres escuchar la canción original, busca Orphanage Paradise. De acuerdo, estas líneas fueron una bomba absoluta. No solo lloraron los niños del orfanato, sino que incluso los niños que habían ensayado antes sintieron que sus emociones se agitaban incómodamente con la letra. El llanto de un solo niño desencadenó a otros 100 al unísono. En este momento, Chiyo finalmente entendió a qué estaba jugando Uchiha Yato. Este tipo había sumido a toda la aldea de Arena Oculta en una cacofonía de lamentos de niños. No había forma de evitarlo. La música alegre combinada con letras tan emocionales era devastadoramente efectiva. Los niños que una vez habían tenido impresiones favorables del tercer Kazekage instantáneamente volvieron su odio hacia él.
Uchiha Yato había dejado muy claro a todos de antemano que todo esto se hacía bajo las órdenes del tercer Kazekage, por lo que la responsabilidad recaía completamente en él. En un instante, el rostro del tercer Kazekage se puso verde de furia. Inmediatamente ordenó a Lanbu que mantuviera el orden mientras escapaba apresuradamente de la escena. Lidiar con las travesuras de Uchiha Yato podía esperar. Si lo atrapaban ahora, sin duda sería arrastrado por los aldeanos para una ejecución pública. Y así, este incidente comenzó a fermentar dentro de la aldea de Arena Oculta. Capítulo 70. Se desarrolla el incidente. Uchiha Yato era particularmente astuto. Usó deliberadamente la función de captura de pantalla del fonógrafo, lo que le permitió ganar un lote adicional de Emotion Coins. Ding. Felicitaciones, anfitrión, por lanzar con éxito la música de fondo y tomar capturas de pantalla. Calculando tus monedas de emoción ganadas, felicitaciones. Has obtenido 6,000 monedas de emoción. Título adquirido. Soy huérfano, no me importa. Por alguna razón, Uchiha Yato sintió que el sistema lo estaba insultando con este título. Volviendo a la actualidad. Puede que no lo creas, pero este incidente no fue exactamente mayor, ni menor. Aún así, era innegablemente repugnante, especialmente porque involucraba a los niños del orfanato. Si estos niños no fueran atendidos adecuadamente ahora, la reacción violenta podría ser severa. La gente podría maldecirlos a sus espaldas. Las acciones de Uchiha Yato probablemente tenían la intención de llamar la atención sobre la difícil situación de los niños del orfanato. Después de todo, todos sabían sobre el incidente del orfanato de la hoja oculta, por lo que era posible que Uchiha Yato despreciara a aquellos que explotaban a los huérfanos para beneficio personal. El razonamiento anterior fue completamente una especulación del propio Sasori. Y las palabras que usó para disuadir a aquellos que querían unirse a Uchiha Yato en su locura. Sin querer, Uchiha Yato había ganado un defensor de otra aldea. La verdad, sin embargo, era que Uchiha Yato realmente esperaba que todas las aldeas ninja comenzaran a priorizar el bienestar de los huérfanos. Debido a este incidente, las 5 grandes aldeas ninja se dieron cuenta de la humillación de la arena oculta. Lo tomaron como una advertencia y comenzaron a rectificar y administrar sus propios asuntos de orfanato. Nadie quería arriesgarse a que alguien usara esta canción del huérfano para burlarse de su propia aldea. Mientras tanto, en la oficina de Sand Ninja, el tercer Kazekage rompió objetos con furia, gritando: «¡Maldito sea ese Uchiha Yato! Me quedaré con su cabeza». Ahora, gracias a él, he sido humillado frente a todo el mundo ninja, todos se ríen de mí. Después de un momento de reflexión, el tercer Kazekage se volvió hacia Ebiso a su lado. Emita inmediatamente una declaración oficial para aclarar este asunto y condenar a la hoja oculta por sus acciones desvergonzadas. Ebiso reflexionó por un momento antes de responder. El problema es que ese pequeño bastardo, Uchiha Yato, dejó muy claro desde el principio que todo esto se hizo bajo tus órdenes. La hoja oculta probablemente no asumirá la responsabilidad de esto. En este punto, el tercer Kazekage recordó cuidadosamente la actitud de Uchiha Yato hacia él durante los últimos 3 días. La deferencia mostrada fue tan completa que uno nunca podría haber adivinado que los dos podrían haberse cruzado alguna vez en el campo de batalla. En ese momento, el tercer Kazekage creyó ingenuamente que Uchiha Yato había sido conquistado por su carisma. Pero ahora, estaba claro que el hombre había estado esperando su momento para algo mucho más grande. Esto dejó al actual tercer Kazekage sintiéndose como un mudo obligado a tragar hierbas amargas, incapaz de expresar su sufrimiento. Pueblo escondido de la lluvia. Pakura, que estaba en una misión aquí, había oído hablar de los eventos que se desarrollaban en la aldea ninja de arena. Ahora estaba profundamente en conflicto sobre si debía regresar inmediatamente después de completar su misión para ver qué había sucedido. En ese momento, recibió una orden secreta de Chiyo. Uchiha Yato ha llegado a la aldea y ha causado grandes problemas. Pakura, regresa de inmediato. Con esto, fue como si Pakura hubiera recibido un decreto imperial. Terminó su misión y se apresuró a regresar a Sandiden Village sin demora. La humillación que Uchiha Yato le había infligido, estaba decidida a ajustar cuentas. Su pareja, Rasa, también había escuchado la noticia y estaba igualmente ansiosa por regresar. No hace falta decir que Uchiha Yato estaba a punto de ganar 2 nuevos juguetes. Volviendo a Uchiha Yato. En este momento, lo que más preocupaba a nuestro Uchiha Yato era la tasa de crecimiento de sus monedas de la emoción. Esta ola todavía había proporcionado una cantidad decente de emociones de personajes secundarios y extras. En total, le había reportado un total de 5,000 monedas de emoción.
Teniendo en cuenta los gastos anteriores y los ocasionales sorteos de lotería involuntarios, su saldo restante ahora apenas llegaba a 90,000. Para Uchiha Yato, mientras el cielo no se derrumbara y él no estuviera haciendo el mal absoluto, nada más importaba realmente. Murmurando para sí mismo, Uchiha Yato preguntó: «Sistema, quiero preguntar, ¿hay alguna manera de quitar el sello del pájaro enjaulado?» Aunque la tradición original sugería que era irresoluble, donde había una puerta, tenía que haber una cerradura. Y si todo lo demás fallaba, siempre podía abrir la cerradura o romper la puerta en pedazos. El sistema respondió: «Lo hay, pero no será barato». Por alguna razón, desde la actualización, las respuestas ocasionales similares a las humanas del sistema le dieron a Uchiha Yato la clara impresión de estar tratando con un comerciante turbio. Uchiha Yato preguntó: «¿Cuál es el precio?» La voz electrónica del sistema respondió: «No está en la tienda. Pero en el grupo de lotería, hay un elemento llamado encantamiento de purificación. Eso es lo que puede eliminar la marca de maldición del pájaro enjaulado». Al escuchar esto, Uchiha Yato supo que el sistema lo estaba configurando nuevamente. Después de todo, esa lotería de basura no tenía un sistema de lástima. La mayoría de las veces, los premios eran ingredientes o juguetes inútiles. Pero no había otra opción. No solo para cumplir sus sueños, sino también para adquirir más herramientas de broma, Uchiha Yato solo pudo apretar los dientes y comenzar a tirar. La noticia finalmente llegó a la aldea oculta de la hoja. Cuando Sarutobi Hiruzen leyó el informe de inteligencia de la aldea oculta de arena, su expresión era de incredulidad sin palabras. En ese momento, Sarutobi Shinosuke también miró el informe. Después de leerlo, Shinosuke comentó: «Como era de esperar, el mayor impacto de Uchiha Yato es cuando está fuera de la aldea». Hiruzen solo pudo reír amargamente. Por lo menos, el tercer Kazekage se había convertido en el hazmerreír de las 5 grandes aldeas ninja. Shinosuke agregó: «La aldea oculta de arena nos ha enviado una protesta formal, exigiendo que la hoja oculta compense los daños causados por Uchiha Yato». Al escuchar la declaración del ninja de arena, Sarutobi Hiruzen realmente no sabía qué decir. La fuerza de Uchiha Yato era prácticamente inigualable en toda la hoja oculta. Si lo provocaste hasta el punto de la ira, podría nivelar tu aldea de arena hasta el suelo. Si eso sucediera, Sarutobi Hiruzen escribiría su propio nombre al revés y firmaría un documento de rendición prometiendo a la hoja oculta servir a los ninjas de arena como perros durante 20 años. En este momento, Sarutobi Hiruzen sintió un impulso travieso. Había sido corrompido por Uchiha Yato. El viejo intrigante que una vez fue nunca habría tenido pensamientos tan juguetones. Sarutobi Hiruzen dijo: «Dile al ninja de arena que ya estamos al tanto de las acciones de Uchiha Yato y hemos impuesto las medidas disciplinarias apropiadas a su clan. Si tienes la capacidad, siéntete libre de capturar a Uchiha Yato y escoltarlo de regreso. Entonces nos ocuparemos de él adecuadamente». Los problemas de Uchiha Yato no solo habían borrado la antigua mansedumbre de Sarutobi Hiruzen, sino que también le habían inculcado una columna vertebral para la aldea. Se permitiría regañar o reprender a Uchiha Yato, pero los extraños tenían absolutamente prohibido hacerle daño. En resumen, favoritismo. Aldea de la nube oculta. El dúo B a menudo susurraba al oído del tercer Raikage, esperando otra oportunidad de luchar contra Uchiha Yato. No había forma de evitarlo. Las mentes de los shinobi de Eden Cloud estaban llenas de nada más que músculos y peleas. Solo unos pocos elegidos poseían cerebros reales, y entre ellos estaba el propio tercer Raikage. Después de leer los informes sobre las payasadas de Uchiha Yato, incluso el tercer Raikage se quedó inusualmente en silencio. Su hijo y el rival de su hijo habían perdido ante un alborotador tan impredecible. Debido a esto, esa misma noche, el dúo B recibió el cuidado paternal del tercer Raikage, dejándolos postrados en cama durante una semana. Este incidente envió ondas de choque a todo el mundo shinobi, y muchos se dieron cuenta de una cosa: nunca le des a Uchiha Yato la oportunidad de causar problemas, a menos que quieras ser completamente humillado.